Humillado en Turquía. El presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, protagonizó a lo largo del día de hoy un espectáculo, una telenovela, un teatro en la capital de Turquía, Ankara, a la espera de la supuesta llegada del presidente ruso Vladimir Putin para comenzar negociaciones, o mejor dicho, para recomenzar las negociaciones interrumpidas por Ucrania a principios de 2022, en marzo de 2022, si no recuerdo mal, aunque en realidad Putin nunca había establecido que él participaría en esas negociaciones, sino todo lo contrario. Zelensky, entonces, durante el día de hoy, realizó un teatro, realizó una telenovela a la espera de Putin, quien no participaría de ningún modo, y finalmente el comediante en jefe, Volodymyr Zelensky, abandonó Turquía sin pena ni gloria. Mientras tanto, la delegación rusa de negociadores designados por Vladimir Putin el día de ayer, no hoy, sino el día de ayer, aparecía a la espera en la ciudad de Estambul, no en la capital turca de Ankara, en la cual Zelensky realizaba declaraciones de prensa minuto a minuto. Por el contrario, en Estambul, el lugar designado como punto de encuentro para las negociaciones, la delegación de negociadores rusos aparecía dispuesta y preparada para comenzar las negociaciones, pero los ucranianos no aparecían y hasta el momento no aparecieron porque si bien aparentemente algunos de ellos habrían hace horas nomás abandonado Ankara en dirección a Estambul, las negociaciones finalmente no comenzaron. Según los últimos reportes de hace minutos, aparentemente las negociaciones comenzarían mañana después de este retraso, pero ni siquiera eso parece completamente confirmado y bien podrían los ucranianos mañana abandonar definitivamente Turquía sin participar en las negociaciones acordadas con los rusos. Demoledores y demoledoras, bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política en vivo, en la transmisión número 240. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a presentar en detalle todo lo sucedido desde ayer por la noche hasta recién, y en particular vamos a establecer el foco en el teatro, la telenovela montada el día de hoy por Zelensky desde su llegada a Turquía hasta su partida horas después, a lo largo de toda esta telenovela de realmente muy baja calidad, muy bajo nivel, algo verdaderamente lamentable. Abandonó Zelensky Turquía humillado, más que por Putin, por sí mismo. En concreto, bueno, comencemos a recapitular lo sucedido en el día y sobre el final de este recuento de hechos, podemos sí realizar un análisis un poco más profundo, un poco más allá, hacia adelante. Esa es la característica de nuestro canal, ¿sí? No solo presentar noticias, informaciones, sino realizar análisis críticos en profundidad y a partir de eso poder
generar predicciones. Nuestra predicción del día de ayer, antes de que comenzara todo esto, lo recordarán, junto a Fernando Moragón, estas negociaciones no van a determinar absolutamente ningún cambio en el conflicto, no van a generar nada, simplemente representan una escenificación de posiciones, mientras que el conflicto será determinado en el campo de batalla. Lo vaticinamos ayer, no podíamos naturalmente vaticinar este teatro, pero sí su final, y su final efectivamente lo presenciamos ahora con la interrupción hasta el momento de estas negociaciones. Comencemos con lo primero. Lo primero. Aquí Putin el día de ayer, en las únicas imágenes reveladas públicamente o hechas públicas por el Kremlin de esta reunión, muy cortito, simplemente querían los rusos documentar públicamente esta reunión con los altos mandos civiles y militares, por ahí Shoigu, por aquí a la izquierda Gerasimov, a la derecha Lavrov, ahí bien visible, etcétera, etcétera, el alto mando. En esta reunión, Putin sencillamente presentó de manera pública a los negociadores designados para el comienzo de las negociaciones de paz, después de aquel ultimátum, entre comillas, aquella demanda verdaderamente desopilante del denominado Club de la Comedia junto a Zelensky del lunes de este pasado. Queremos un alto el fuego desde el lunes o comenzaremos con nuestra arma secreta, las sanciones. 2.000 sanciones más o menos ya impuestas a Rusia y la economía rusa floreciente, mientras que las economías europeas básicamente descienden en picada en un contexto de recesión, de inflación, de desempleo. Ni siquiera recogen la basura en Berlín, en Birmingham, en Madrid, peste de ratas, una situación económica terrible, desindustrialización, recesión aquí en Alemania desde oficialmente 2 años atrás, oficialmente en realidad más que esto, una situación paupérrima. Aún así, recordarán el lunes el ultimátum, o un alto el fuego o sanciones una vez más. Bueno, Putin respondió, ni corto ni perezoso, esa misma noche: alto el fuego, no de ningún modo, pero si quieren recomenzamos las negociaciones interrumpidas por ustedes. Y efectivamente, el día de hoy debían comenzar. Por eso ayer Putin presentó esta reunión y allí realizó la designación pública de los negociadores, realizó la designación de Vladimir Medinsky como primer negociador. Vladimir Medinsky, quizás algunos lo recuerden de las negociaciones anteriores, un asesor presidencial, una persona muy importante en el gabinete de Putin, pero de perfil muy bajo y un negociador pero muy experimentado, no solo por la negociación de los acuerdos prácticamente firmados a principios de 2022 en esta guerra, sino que también participó en innumerables negociaciones en Siria con las distintas partes, por sobre todas las cosas con el Estado Islámico en Siria, los kurdos, los propios funcionarios del gobierno de Al-Assad, bueno, y en muchas otras negociaciones rusas. Este señor participó, un negociador experimentado, como tal, de perfil bajo. Cuando un país quiere una negociación, no comienza telenovelas como Zelensky hoy con los altos mandos, sino que despacha a sus mejores hombres para las negociaciones en silencio. El caso, Vladimir Medinsky, el primero de los negociadores, asesor presidencial del propio presidente. En segundo lugar, Mikhail Galusin,
viceministro de Exteriores. En tercer lugar, Igor Kostikov, director de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y en cuarto lugar, Alexander Fomin, viceministro de Defensa. Todos nombres, por supuesto, menos rutilantes que el propio Putin, que el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, que el ministro de Defensa, que Gerasimov, que el propio Peskov, el vocero del Kremlin. Todos ellos funcionarios de perfil bajo, funcionarios muy experimentados en las negociaciones y como tal de perfil bajo. Ayer los presentaba Putin. Mientras tanto, el propio Zelensky, horas después, realizaba un anuncio con los nombres de los negociadores designados por el presidente ucraniano. En primer lugar, increíblemente aparecía él mismo, sí, aparecía el propio Zelensky como negociador, algo inaudito y sin el más mínimo sentido. Nunca los jefes de Estado participan en las negociaciones de nada prácticamente. En todo caso, pueden eventualmente participar en un encuentro inicial con otro jefe de Estado, a partir del cual determinan que van a comenzar negociaciones y después recomienzan las negociaciones entre los funcionarios dedicados a los temas para finalmente que los jefes de Estado convaliden esto con su firma. Claro que en el caso de una guerra, esta primera reunión propia de, por ejemplo, los acuerdos económicos, cuando un presidente realiza la visita a otro presidente y ahí determinan, generemos un acuerdo de libre comercio y ahí comienzan las negociaciones entre los funcionarios. Bueno, esta primera reunión de jefes de Estado no corresponde, nunca aparecen en una guerra. En ese caso, las negociaciones comienzan secretamente entre funcionarios dedicados a las negociaciones y recién después convalidan los jefes de Estado esto con su firma. Horas después entonces del anuncio de Putin ayer, Zelensky presentaba finalmente su equipo de negociadores, encabezado increíblemente por él mismo. En segundo lugar, presentaba como negociador nada más y nada menos que Andrei Yermak, el jefe de gabinete y para muchos el verdadero mandamás en Ucrania. Recordemos que Zelensky, debido a la situación militar, política y económica, como así también al hecho de que en realidad carecen de legitimidad porque su mandato como presidente caducó tiempo atrás, además de que la situación militar aparece verdaderamente desesperante para los ucranianos, proliferan las voces en la oposición, todo el mundo de alguna manera conceptualiza en Ucrania a Zelensky como un cadáver político. Por eso, para muchos, Yermak, con control o por lo menos con buena relación con los sectores de el nacionalismo con Z ucraniano y los batallones también nacionalistas ucranianos como el batallón de Azov, recientemente renombrado como tercer batallón, y otros sectores ultranacionalistas en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, aparentemente Yermak capitanearía a esos sectores, mientras que Zelensky ya carecen por completo de poder, de control sobre todos esos grupos. Esos grupos en este momento aparecen al mando real de las operaciones, tanto militares como políticas en Ucrania. Por eso, en segundo lugar, Andrei Yermak, jefe de gabinete en términos oficiales, pero el verdadero poder en las sombras o no tan sombras en realidad. En segundo lugar, presentaba ayer Zelensky a Rustem Umerov, el ministro de Defensa, y en tercer lugar a Andrei Sibilla, el ministro de Relaciones Exteriores. Toda la plana mayor de el gobierno de Ucrania, algo completamente delirante para una primera reunión de cara a reactivar las negociaciones. Pero bueno, este es el objetivo desde el primer momento. En realidad, todo esto comienza, y recuerden aquí nuestra máxima en este canal,
el análisis militar, independientemente del análisis político, y viceversa, el análisis político independientemente del análisis militar, ambos por separado carecen de sentido, no nos ayudan a generar una imagen, una perspectiva de las razones, las causas detrás de los acontecimientos. Por eso debemos concatenar ambas perspectivas, la militar, la política, incluso la económica. Este ultimátum del lunes, esta demanda de un alto el fuego rechazada y la respuesta de Putin posterior de, en lugar de eso, bueno, establezcamos negociaciones, pero de alto el fuego no. Todo esto comenzó por la situación desesperante en el campo de batalla. Sobre el final, si nos acompaña el tiempo, podemos presentar un poco sobre los últimos avances realmente cada vez mayores de las Fuerzas Armadas rusas. Por ende, como querían esto los ucranianos, un alto el fuego para la recomposición de sus Fuerzas Armadas desvencijadas y, bueno, en retroceso, cualquier participación en una supuesta negociación de Ucrania evidentemente respondería más a la ficción, a la escenificación, a la búsqueda de una imagen que a la verdadera búsqueda de la paz. Por eso, esta mañana, el propio Zelensky, él mismo, como jefe de esta negociación, algo realmente inaudito, desembarcaba en Ankara, no en Estambul, la ciudad designada como ciudad para los encuentros, sino Ankara, la capital de Turquía, desembarcaba allí para un encuentro con el presidente turco, Tayyip Erdogan, algo en realidad inaudito, pero bueno, ya llevado a cabo, ya en algún momento Zelensky generó un teatro semejante cuando comenzaron las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita. Todas las delegaciones, tanto la de Estados Unidos como la de Rusia, e incluso la delegación, en aquel caso organizadora de todo esto, la delegación saudita, todas ellas rechazaron la participación de los ucranianos, pero en particular de Zelensky, y aún así él realizó un viaje a Arabia Saudita, a otra ciudad, para un supuesto encuentro con las autoridades saudíes, eh, a la espera de un llamado de último momento para generar una imagen. Bueno, esto del viaje a un lugar para una negociación, a pesar de que nadie lo quiere y nadie lo participó en la negociación, bueno, esto lo comenzó Zelensky. Yo no recuerdo casos así por lo menos en la historia reciente. Y esta vez, de la misma manera, por la mañana, el presidente, aquí, Zelensky, descendía de su avión en Ankara y allí ya a la espera su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Sibilla. No recuerdo el nombre del personaje de Juego de Tronos o Game of Thrones, tan parecido al grandote ministro de Exteriores de Ucrania, pero realmente el parecido total y absoluto. Como Zelensky efectivamente no quería absolutamente nada en estas, desde el principio, desde su misma llegada, comenzó inmediatamente el comediante en jefe desde el primer momento a realizar declaraciones, incluso en el aeropuerto. Aquí las imágenes de esas declaraciones desde el mismo aeropuerto. Un segundito de paciencia. Esto por aquí. Muchas declaraciones hechas. Muchas, pero muchas declaraciones hechas. Por eso hay las del momento de las palabras de Zelensky ahora traspapeladas por aquí. Bueno, no presentamos las imágenes, pero sí sus declaraciones, a menos que aparezcan. Bueno,
tantas, pero tantas declaraciones que desapareció el momento de la emisión de estas declaraciones, pero básicamente sus palabras textuales en el aeropuerto, las siguientes. Las conversaciones con la parte rusa parecen más bien una farsa. Voy a hablar con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para delinear los próximos pasos. Necesitamos comprender el nivel de la delegación rusa, cuál es su mandato y si son capaces de tomar decisiones por sí mismos, porque todos sabemos quién toma las decisiones en Rusia. Estas sus palabras, verdaderamente increíbles, considerando que en ningún momento Putin iba a participar. Aquí nuevamente las imágenes. En segundo lugar, considerando también que él mismo estaba allí participando a la espera de Putin sin sentido, con lo cual la farsa no la generaba Rusia, no la generaba el Kremlin, sino que la generaba él con su presencia allí a la espera de una supuesta, aunque obviamente falsa, llegada de Putin. El nivel supuesto, esto de necesitamos comprender el nivel de la delegación rusa, cuál es su mandato y si son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Bueno, la delegación rusa ya la había establecido Putin el día anterior, su mandato básicamente el de comenzar las negociaciones y esto de si son capaces de tomar decisiones por sí mismos, como si de alguna manera quisiera Zelensky que después de esta primera reunión alguien del lado ruso determinase algo, el fin de la guerra, la devolución de Crimea a Ucrania, que lo determinase, aun si hubiera participado Putin, no habría determinado nada después de una primera reunión. Recién recomienzan las reuniones, bueno, días y días, si no meses de negociaciones, hasta que finalmente las partes deliberan y determinan algo. Esto de queremos ver quiénes son los negociadores, bueno, ya declarado, y si pueden tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Quién iba a determinar algo hoy? Nadie. Bueno, verdaderamente patético, pero así comenzaba Zelensky desde el aeropuerto. Qué lástima que no haya podido presentar simplemente la imagen de él hablando en el aeropuerto frente a los periodistas, siempre muy, pero muy, de alguna manera, suficiente, orgulloso. Lo pueden las cámaras a este muchacho, ¿no? Siempre frente a las cámaras aparecen con el pecho inflado, exuberante. Bueno, así en el inicio de esta telenovela. Poco después de esto, finalmente recorría los pocos kilómetros desde el aeropuerto hasta el Palacio Presidencial de Ankara y comenzaba una relativamente breve, una reunión, 2 horas, 3 horas de punta a punta, con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Estas las imágenes difundidas por la propia prensa turca. Ahí la salida de Erdogan para la recepción de Zelensky. Nada más y nada menos. Ya con sus buenos añitos, Erdogan, después de cuántos años en el gobierno, 20, no recuerdo exactamente cuánto, pero más de 10 seguro. Aquí la cara de Erdogan, mamita. Zelensky sin su habitual remera, sudadera, camiseta, o como la llaman en sus países, verde, ¿sí? Ese supuesto traje semi-militar, aquí con una camisita negra, bueno, por lo menos eso, nunca jamás una corbata, un traje, no, de ningún modo. La mano, las conversaciones, no mucho más. Realmente los turcos, Erdogan no quería
participar activamente en ningún... Bueno, ahí a la derecha y a la izquierda bueno, ahí Umerov, ese gordo grandote a la izquierda, el ministro de Defensa, los ministros a la derecha, y Yermak también adelante a la izquierda en ese sofá. Los ministros turcos, después de esta reunión, no realizaron una conferencia de prensa en conjunto, pero aún así Zelensky no desaprovechó la oportunidad para una vez más comenzar con las declaraciones de este teatro. Aquí sus palabras, ahora sí, las imágenes de por ahí Zelensky, con algunas declaraciones verdaderamente inauditas. Atención a las palabras de este señor, por lo menos lo más importante. No tengo nada que hacer ya aquí porque Putin aún no ha llegado o nadie lo sabe. Todo el mundo enterado de que Putin no iba a participar. Nunca ha dicho lo contrario, hasta designados los negociadores. Bueno, él aún así, en esta supuesta espera, generando esta imagen de, ay, yo quiero la paz, yo aquí dispuesto, y Putin faltando a su palabra, una estupidez así. Más de las palabras de Zelensky. No tengo nada que hacer aquí, porque Putin aún no ha llegado o nadie lo sabe. El presidente Trump tampoco lo sabe. Dio una señal de que podría aparecer, además. ¿Qué señal? Alguna en su cabeza, en su afiebrada mente tras el consumo de sustancias excitantes como la cocaína, ¿sí? Esto del presidente Trump tampoco lo sabe, como si el presidente Trump de alguna manera debiera aparecer al tanto de todo o aparecer al tanto de la agenda de Putin, como una suerte de jefe, patrón, dueño de Putin. No, aparecerá al tanto de la agenda de Zelensky. En ese caso, seguro, ahí Trump estará enterado de todo porque él va determinando, bueno, a control remoto, Zelensky aquí, Zelensky allá, sí, lo va capitaneando a control remoto, con un joystick. Pero esto de Trump no sabe tampoco si viene, y bueno, en realidad todo el mundo estaba consciente de que Putin no iba a participar, pero bueno, estas las palabras de Zelensky. Posteriormente, creo que el líder del Kremlin debe demostrar su liderazgo. No podemos andar buscando a alguien por todo el mundo. Ay, este muchacho. Creo que el presidente Putin, el líder del Kremlin, debe demostrar su liderazgo. No podemos andar buscando a alguien por todo el mundo. Bueno, Putin en Moscú, ninguna necesidad de búsqueda de nada en realidad. Y esto de la demostración del liderazgo de Putin. Mamita, Putin capitaneó y capitanea aún una guerra de Rusia prácticamente sola en lo militar, bueno, con un poquitín de ayuda de Corea del Norte, por lo menos en lo militar, contra toda la OTAN, contra Estados Unidos, contra Francia, contra Reino Unido, contra Alemania, contra los Países Bajos, contra Italia, contra Polonia, etcétera. Bueno, Canadá, España, Portugal, etcétera, etcétera. Los países nórdicos. Mucha necesidad de demostración del liderazgo de Putin. Realmente no genera la sensación Putin de necesidad de demostración del liderazgo. Pero bueno, estas sus palabras. Si no hay un alto el fuego, declaración inmediatamente posterior, si no hay un alto el fuego, si no hay decisiones serias, si no hay reuniones bilaterales, pedimos sanciones adecuadas que sean un incentivo para terminar la guerra más rápido o al menos para acelerar nuestras conversaciones al respecto. Una vez más, machaca con esto de el alto el fuego y con las sanciones. Y finalmente, Zelensky, textual, sigo creyendo que Rusia sigue tomándose estas reuniones a la ligera y no quiere poner fin a la guerra. Espero que demuestren al menos algo. Dios, Dios, Dios. Sigo creyendo que Rusia sigue tomándose estas declaraciones a la ligera. Zelensky está acá protagonizando una telenovela,
una escenificación y caracteriza la posición rusa como poco seria y como poco predispuesta a las negociaciones. Se están tomando esto a la ligera, no, a la ligera tomada por él, esta reunión o esta negociación. Finalmente, de Zelensky, textual también, tras analizar el nivel de la delegación rusa, curioso que en las declaraciones de la mañana, después de su descenso del avión, supuestamente no podían determinar qué delegación rusa iba a participar a la espera de Putin, y un par de horas después sí, aunque Putin había realizado la designación públicamente la noche anterior, prueba esto de toda esta historia televisiva escenificada para los medios. Zelensky, tras analizar el nivel de la delegación rusa, vemos que lamentablemente tienen muy poca participación en las negociaciones reales. Hasta el momento no vemos a ningún responsable de la toma de decisiones entre los presentes. Agradecemos al pueblo de Turquía su apoyo a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania, como reiteró el presidente Erdogan hoy durante nuestra conversación, por siempre apoyar a Ucrania y por considerar a Crimea como ucraniana. Lo gracioso de todo esto, este agradecimiento a Erdogan, a los turcos, y a supuestamente acompañar la posición de Ucrania y a la consideración, a caracterizar, a posicionar a Crimea como parte de Ucrania, según Zelensky en la posición turca. Bueno, los propios turcos, después de estas cosas, estas declaraciones de Zelensky, rechazaron todo esto explícitamente, ¿sí? A pesar de esto de agradezco el reconocimiento de Turquía a la integridad territorial de Ucrania y el apoyo a Ucrania a la consideración de Crimea como parte de Ucrania, como reiteró Erdogan hoy en nuestras conversaciones, estas las palabras de Zelensky, al poco tiempo respondieron, no Erdogan directamente, naturalmente, sino que respondió el vocero del presidente turco rechazando esto, ¿no? Ucrania no participa en la guerra, no aparecen del lado de Ucrania, no aparecen del lado de Rusia y no conceptualiza a Crimea ni como ucraniana, ni como rusa, ni de ninguna otra manera, ¿sí? Y por cierto, si recordamos las posiciones de los países de la OTAN, Turquía siempre presentó una posición verdaderamente dual, con un pie, una pata del lado de la OTAN, como miembro de la OTAN, pero otro pie, otra pata del lado de Rusia, ¿sí? Entonces, sí comercializaba armas, como por ejemplo los drones Bayraktar, al principio de la guerra muy importantes. Comercializaba Ucrania estos drones para su utilización por las Fuerzas Armadas ucranianas, pero por otro lado no acompañaba las sanciones ni de Europa ni de la OTAN, con lo cual siempre presentaba esa capacidad de diálogo con ambos, de negociación con ambos, y por eso las negociaciones comenzaron ahí, ¿sí? Otra mentira más. Estamos esperando a Putin. Mentira. Queremos ver el nombre de los negociadores y si pueden decidir algo. Mentira, los negociadores ya designados y no van a determinar absolutamente nada el primer día. Los turcos nos apoyan en nuestro reclamo o en nuestra soberanía sobre Crimea. Mentira, también inventado. Una tras otras mentiras, tras mentira, tras mentira, tras mentira, ¿sí? Mientras tanto, por ahí cada vez mayor las delegaciones de periodistas a la espera, no en Ankara, donde Zelensky, sino en Istambul, a la espera del comienzo de las negociaciones con la delegación rusa ya presente ahí, mientras que todavía la delegación ucraniana aparecía en Ankara, aparecía en la ciudad capital. Aquí las imágenes de el creciente número de periodistas frente a el hotel designado como
lugar para el reinicio de las negociaciones, por cierto, el mismo de 2022. La policía militar turca, con todo ya listo, todo preparado para la reunión, muchísima expectativa, pero Zelensky todavía en su teatrito, en su escenificación, en su espectáculo en Istambul, como así también la plana mayor de su gobierno, supuestamente designada como partes de las negociaciones. Y aquí los periodistas, a la espera, infructuosa, naturalmente, porque por lo menos hasta ese entonces la cosa no comenzaba, ¿sí? No finalmente en el sentido de que las negociaciones comenzaran, sino finalmente en el sentido de que Zelensky redondeó su obra teatral, su telenovela del día, finalmente por la tarde de hoy, después de toda esta vuelta, la llegada, las declaraciones, la reunión con Erdogan, las declaraciones, las mentiras refutadas por los propios turcos después de la reunión, finalmente por la tarde, aquí el avión de Zelensky, con Zelensky en él, por la tardecita, finalmente Zelensky abandonó Turquía de camino a Albania para una visita a Albania, una de sus tantas visitas, ese turismo de guerra de Zelensky. Aquí la partida de su avión. Verdaderamente patético todo lo hecho, mentira sobre mentira, la búsqueda de algún capital político a través de todo esto sin el más mínimo sentido. Los medios extranjeros, aquí por ejemplo, un medio británico conocido como Express, Vladimir Putin desdeña a Zelensky en las conversaciones de paz mientras el Kremlin emite un comunicado. Vladimir Putin ha desdeñado a Zelensky antes de un rumoreado encuentro cara a cara. El presidente ucraniano Zelensky ha sido brutalmente desairado por Putin tras los rumores sobre conversaciones cara a cara entre ambos. El Kremlin emitió esta noche un comunicado confirmando que el déspota ruso, bien de medio británico, enviará un delegado en su lugar en las conversaciones de paz en Estambul. Claro, pero esto publicado el día de ayer, ya lo del supuesto desaire, un desaire más bien general, autoinfligido por Zelensky, eso ya lo establecían ayer, ya el día de ayer seguro que Putin no iba a participar, aún así toda esta locura hecha por Zelensky el día de hoy. Y mientras tanto, la delegación rusa, aquí las imágenes, hoy al mediodía, aparecía en el consulado ruso a la espera de, aquí las primeras imágenes, a la espera de un llamado de parte de los turcos como mediadores para comenzar las negociaciones. Esta la llegada, poco después de la llegada de la delegación, el primer negociador, Vladimir Medinsky, iba a realizar declaraciones y efectivamente, poquito después de esto, aparecía públicamente Medinsky desde Istambul, todavía todo esto, Zelensky reunido con Erdogan y toda esa historia, y aquí sus declaraciones a disposición de las negociaciones todavía ni siquiera iniciadas a esta hora. Queridos colegas, como fue avisado ayer, el presidente de Rusia sostuvo una reunión, la presentamos hoy, muchos ruidos, mucha expectativa de la prensa. Ayer por la noche, como ya fue mencionado, el presidente de Rusia sostuvo una reunión, un encuentro especial sobre la preparación de nuestra delegación para las negociaciones en Estambul. Una vez más, negociador principal de Rusia hablando desde el consulado
ruso en Estambul, ahí, listo para el comienzo de las negociaciones, Zelensky con toda esta historia mientras tanto en Ankara. El encuentro de ayer fue atendido, o en el encuentro de ayer participaron, por aquí otra vez, perdón. En el encuentro de ayer participaron los líderes del Consejo de Seguridad ruso, el gobierno de la Federación Rusa, el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el ministro de Asuntos Exteriores, de Relaciones Exteriores, como así también las cabezas de la seguridad estatal, la inteligencia, los comandantes de todas las Fuerzas Armadas, participando en la operación militar especial. Un segundito, voy a acomodar mi imagen un poquitito más arriba, de manera que los subtítulos más visibles. También participaron en el encuentro los miembros de la delegación de negociadores presentes aquí hoy en Turquía. Los temas de seguridad y la agenda política fueron discutidos y los reportes fueron presentados públicamente. Qué rápido los subtítulos, che. Los reportes fueron presentados, tanto reportes sobre el estado de la economía como sobre el estado de la industria de defensa. El Ministerio de Defensa, el jefe de gabinete, como todos los comandantes de las Fuerzas Armadas en la operación militar especial, reportaron también la situación en las zonas de combate. Esto fue seguido por una discusión conjunta. Recuerden que en las imágenes mostradas antes, en el inicio, sobre este encuentro, los rusos públicamente presentaron nada más ese pequeño fragmento con la llegada de Putin, él sentado y algunos pedacitos de conversación, pero claro, la conversación entre el Estado Mayor Conjunto de Rusia fue realizada fuera de las cámaras, ¿sí? De manera naturalmente confidencial, lógicamente. Basados en los reportes de todos los participantes, el presidente asignó tareas y determinó nuestra posición negociadora para la delegación rusa en Estambul. Vemos estas negociaciones como la continuidad del proceso de paz en Estambul, el cual fue interrumpido lamentablemente 3 años atrás por los ucranianos, por la parte ucraniana. Nuestra delegación ha sido aprobada por el decreto presidencial y posee todas las competencias necesarias y la autoridad para conducir negociaciones. La delegación está enfocada en un enfoque constructivo para encontrar posibles soluciones y espacios en común y puntos en común con la parte ucraniana. El objetivo de las negociaciones con Ucrania es más tarde o más temprano establecer una paz de larga duración, atendiendo o resolviendo las causas profundas, las causas últimas de... Aquí nuevamente lo mismo, las causas últimas, las causas profundas del conflicto. Muchas gracias. Bueno, traducción de esto. Nosotros acá a la espera, designados por Putin, para reactivar las negociaciones. ¿Cuál es el objetivo? La búsqueda de la paz, pero para eso es necesaria la resolución de las causas profundas. ¿Cuáles las causas profundas? Básicamente, bueno, todas las condiciones establecidas por Putin ya desde agosto del año pasado, recuerden, las condiciones iniciales
de este conflicto, ¿sí? La neutralidad de la OTAN, perdón, la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN, la desnazificación, la desmilitarización y, naturalmente, el reconocimiento de la anexión de Crimea como Donetsk y Lugansk, pero claro, con el correr de la guerra y con el desarrollo de este conflicto cada vez más global, bueno, naturalmente fueron restablecidas las condiciones, fueron reacomodadas, fueron realizados ajustes y a partir de entonces también naturalmente apareció el ingreso de Gerson y de Zaporizhia como una de las condiciones para las negociaciones, asimismo como, o por lo menos para la resolución del conflicto, asimismo como también la desmilitarización de forma concreta, no como una proclama inicialmente en las condiciones de Rusia, sino con algunas propuestas concretas de fuerzas armadas de menos de 10.000 soldados en la Ucrania posterior a la resolución del conflicto, etcétera, etcétera. Esas condiciones clarísimas, si no recuerdo mal, desde agosto del año pasado, aquel famoso discurso de Putin en el Ministerio de Relaciones Exteriores, esa es la referencia de Medinsky sobre queremos con estas negociaciones la paz, pero para eso necesario la resolución de los problemas de fondo. Básicamente, esta nuestra posición, estas nuestras condiciones, y como nosotros ganando la guerra, entonces determinamos que o esas condiciones o la continuidad de la guerra. En concreto, demoledores y demoledoras, comenzando ahora sí con el análisis. Nadie, ninguna de las partes en este conflicto, un conflicto no entre Rusia y Ucrania, recuérdenlo, no presenciamos la guerra en Ucrania, sino, perdón, no la guerra de Ucrania, sino que presenciamos la guerra en Ucrania, un conflicto entre Rusia y la OTAN, en particular entre Rusia y Estados Unidos, ya definido militarmente, pero aún no resuelto en términos políticos por la victoria de Rusia. En este momento aparecemos en una situación en la cual ninguna de las partes, a pesar de la resolución militar, ninguna de las partes quiere inmediatamente la paz como tal. ¿Sí? Los ucranianos, o particularmente, bueno, quizás el pueblo ucraniano sí quiera la paz, pero el gobierno ucraniano de Zelensky no quiere la paz porque eso determinaría el fin de su carrera política y quizás el fin de su propia existencia, sin lugar a dudas. Por eso quiere la continuidad de la guerra como una única forma de supervivencia de su capital político, de su posición al frente de una de las partes, de su encumbramiento como líder del mundo libre, la democracia y los buenos valores, aunque ya ni siquiera los propios occidentales lo están presentando en este momento de ese modo, ya lo presentan como a uno de los responsables de la continuidad de la guerra, incluso los medios occidentales. Ninguno de los altos mandos del gobierno ucraniano quiere la paz. Quieren, por el contrario, un alto el fuego como forma de regenerar sus cansadas y atormentadas fuerzas armadas, generar mayor movilización de personas reclutadas por la fuerza en las calles de Ucrania, quieren generar en esos 30 días el entrenamiento de esa gente reclutada y despachada posteriormente al frente de batalla como carne de cañón, quieren el descanso de sus propias tropas, quieren la recepción y quieren la recomposición de sus arsenales, exhaustos también por la utilización permanente de todo el material enviado, destruido por los rusos, enviado, destruido, enviado, destruido. Por eso la necesidad de tiempo para la regeneración de sus arsenales. Con lo cual, Zelensky, el gobierno ucraniano, no quiere la paz, solo quiere este alto el fuego como forma de recomposición, de engaño para la continuidad de la guerra. Los europeos, de alguna manera representados en el Club de la Comedia del lunes pasado, el Club de la Comedia y de
las sustancias estupefacientes, ¿no? Recordarán el incidente de la servilletita ahí escondido por Macron, los muchachos ahí muy, muy exultantes, muy sonrientes, tanto Macron como Starmer, el propio Merz, etcétera, etcétera. Muy, pero muy alegres los muchachos. Bueno, ellos, como así también el resto de Europa, ellos tampoco quieren la paz, ellos sencillamente quieren tiempo, quieren tiempo. La mayor duración de este conflicto con los ucranianos en el frente, mientras Europa protagoniza un proceso de rearme generalizado, masivo. Recordarán las declaraciones, si no las presentamos ahora de nuevo una vez más, las declaraciones de Merz ayer, mostradas en la charla con Fernando, quieren tiempo para el rearme de Europa para poder finalmente ellos mismos, y no a través de Ucrania, ellos mismos comenzar una guerra directa con Rusia, así que no quieren la paz los europeos. Tampoco quiere la paz Trump, cuidado con las posiciones ingenuas. Trump no quiere la paz. Trump quiere abandonar la dirección de la parte enemistada con Rusia, la dirección de la guerra del lado ucraniano, dirección tanto militar como económica, política, incluso desde la llegada de Trump al gobierno. Él quiere abandonar ese trabajo, abandonar esa carga para redireccionar su política contra China sin que la guerra desaparezca como tal. ¿Sí? Él quiere la entrega de esto, la entrega de este paquete, la delegación de el rol de líder, de director, el rol también de financiador de esta guerra a los europeos, sin que desaparezca la guerra, generando de alguna manera un congelamiento del conflicto, pero siempre, siempre con el conflicto activo, de manera que Rusia permanentemente en un proceso de desgaste, el desgaste propio de la guerra. Rusia parece ganando la guerra, pero en una guerra de desgaste. ¿Cuál es el significado de ganando la guerra? Rusia genera más desgaste en Ucrania y en la OTAN que la OTAN en Rusia, pero eso no connota de ninguna manera que la guerra no genere desgaste en Rusia, genera desgaste económico, militar, de vidas humanas. Entonces, la continuidad de esto, pero sin el trabajo implícito en esto del lado de Estados Unidos, eso quiere Trump, con lo cual no quiere la paz, no quiere la paz, solamente la entrega de este paquete de guerra a otro responsable. Y Rusia en este momento, de forma completamente esperable y lógica, tampoco quiere la paz. Quiso la paz a lo largo de por lo menos desde 2014 hasta 2022, sin lugar a dudas, desde el golpe de Estado contra Yanukovych en el Maidán hasta el comienzo de la invasión rusa en febrero, quiso la paz durante todo ese tiempo. Antes del golpe de Estado del Maidán, quiso la paz también en todas las negociaciones con la OTAN cuando comenzaba el proceso de ingreso de Ucrania a la OTAN, incluso antes del derrocamiento de Yanukovych. Y ahora, después de todos esos intentos, finalmente haber capitulado en la búsqueda de una resolución diplomática, porque fueron todas sus propuestas rechazadas, comenzó la guerra, los occidentales participaron mucho más de lo previsible, ¿sí? Comenzaron a realizar una apuesta a todo o nada por la derrota de Rusia, tanto Estados Unidos con Biden como Europa, con todos los líderes de paso, porque van recorriendo las oficinas de jefe de Estado y jefe de gobierno uno tras otro, cayendo, pero todos con la continuidad de la guerra. Ahora, después de que la OTAN realizara una apuesta a una resolución exclusivamente militar a todo o nada, bien, realizaron la apuesta por una resolución militar y ahora aparecen como perdedores y Rusia aparece como ganadora. Entonces, lógicamente, los rusos ahora no quieren, después de todo el esfuerzo, después del rechazo de sus propuestas diplomáticas y después del esfuerzo
en la guerra directa y ahora una posición ganadora, una posición de fuerza, obviamente tampoco quieren la paz, ¿sí? Nadie quiere la paz, todos quieren sus objetivos, todos quieren sus condiciones. ¿Cuál es la diferencia entre Rusia y el resto? Bueno, precisamente su posición de fuerza, el hecho de que los rusos aparecen ganando la guerra. Por eso, estas idas y vueltas, este pedido, demanda de un alto el fuego con un ultimátum de sanciones, una estupidez, esto del Club de la Comedia el lunes pasado, no porque quieran la paz, sino porque quieran regenerar las fuerzas ucranianas. Por eso la respuesta de Putin con, bueno, negociaciones sí, alto el fuego no, pero claro, negociaciones sobre la base de nuestra posición de fuerza a la búsqueda de la resolución de las causas finales, como lo llaman ellos, básicamente la imposición de sus condiciones, lo lógico en un conflicto así. Estados Unidos con las idas y vueltas de Trump, que sí, que no, pero tampoco quiere el final de la guerra, si no habría abandonado el apoyo a Zelensky el día 1 del gobierno de Trump. Europa directamente participa abiertamente, entonces al final nada de estas negociaciones. Supuestamente el día de mañana comenzaría una reunión, una negociación, pero ni siquiera todavía confirmada. Aquí, por ejemplo, yo con el control de última hora permanente de todo, aquí el New York Times, ¿sí? Nosotros vamos acompañando las noticias de los principales medios en el último momento. Ucranianos y rusos están en Turquía, pero no está claro si se reunirán, ¿sí? Esto, el New York Times. Bueno, lo mismo, por ejemplo, en RT. Ninguna novedad hasta el momento. Rusia quiere alcanzar una paz duradera en Ucrania, es el jefe de la delegación rusa. Lo dicho recién, nada en concreto. Mientras tanto, los avances rusos en el frente una y otra vez. Ayer lo presentábamos en detalle con Fernando. Si quieren, mañana podemos presentar un poquito más de esto, pero realmente la ofensiva fuerte de Rusia, bueno, no comenzó en el sentido de una ofensiva para una penetración profunda en sentido de flecha, no comenzó para generar una cuña profunda, una operación de avance propia de una guerra de posiciones, pero sí comenzó una ofensiva ya en este último mes, una ofensiva fuerte, machacando y machacando con más fuerza a lo largo de todo el frente y realizando operaciones mucho más potentes que antes, reactivando zonas de conflicto en algunos pocos lugares. ¿Comenzará una ofensiva fuerte en un lugar? Todavía no, quizás más que en un lugar, en 2 o en 3, pero mientras tanto, más recursos, más fuerza. Y en ese sentido, en el marco de una guerra de desgaste, esa ofensiva rusa de primavera y pronto de verano, la cual vaticinamos aquí, ya comenzó en estas últimas semanas, y no en todo el último mes, porque los rusos están acometiendo con más fuerza que durante los meses anteriores y generando avances mucho más fuertes aún. Incluso medios occidentales, por aquí, por ejemplo, uno de ellos, un segundo de paciencia, demoledores y demoledoras. Por aquí el titular de el Washington Post, porque ahora no aparece, bueno, ese titular lamentablemente desapareció traspapelado por aquí. Bueno, nota de artículo de el New York Times de el día de ayer. Rusia está preparando una ofensiva fuerte. Esa ofensiva fuerte en parte ya comenzará una mucho más fuerte, lamentablemente. Ay, qué lástima. Bueno, eso no preparado, pero nuestro análisis de aquí, nuestro análisis día a día aquí, básicamente establece esto desde hace tiempo. Los rusos están comenzando una ofensiva fuerte y efectivamente
como lo vaticinamos hace ya varios meses, la ofensiva ya comenzó. Va a comenzar más fuerte aún, eso también es cierto. Cuidado. Y los europeos, entre tanto, con barbaridades dichas como este señor, a propósito de quienes rechazan el rearme europeo en los medios, por ejemplo, en los medios alemanes, rechazan esta peligrosísima tendencia. Aquí las palabras de el recientemente electo canciller alemán, estas sus palabras respecto a las Fuerzas Armadas alemanas, el rearme, la situación de Alemania. En su primer discurso frente al Parlamento, apenas electo, después de esa bochornosa y escandalosa primera elección fallida, ¿sí? Palabras de Merz. Está claro que no somos parte en la guerra ni nos convertiremos en una, pero tampoco somos terceros ajenos ni mediadores neutrales entre los frentes, por así decirlo. Ni neutrales ni parte. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, así de etéreo su discurso, así de delirante. Y acá lo más peligroso. Cumpliremos nuestros compromisos en interés propio o por nuestro propio interés y en el de esta gran alianza del Atlántico Norte que defiende la libertad y la paz como ninguna otra en el mundo, al menos en esta región donde tenemos la fortuna de vivir hoy. Damas y caballeros, el fortalecimiento de la Bundeswehr, las fuerzas armadas alemanas, es nuestra máxima prioridad en nuestra política. Dicho de la boca de Merz. En el futuro, el gobierno federal proporcionará todos los recursos financieros que la Bundeswehr necesita para convertirse, atención a esto, en el ejército convencional más fuerte de Europa. Esto es más que apropiado para el país más poblado y económicamente más fuerte de Europa. Nuestros amigos y socios esperan esto de nosotros. Bueno, amigos y socios no, sencillamente los maestros, los patrones de Europa, básicamente los Estados Unidos, quieren esto sencillamente para un mayor enfrentamiento con Rusia, pero genera preocupación que Alemania, el canciller alemán, un país con la historia de este país, realicen declaraciones de este tipo, abiertamente belicistas, abiertamente guerreristas, esto de vamos a generar, queremos convertirnos en el ejército convencional más fuerte de Europa. Bueno, la última vez en la cual Alemania generó efectivamente el ejército más fuerte de Europa, bueno, protagonizó la Segunda Guerra Mundial a las órdenes de Adolf Hitler. Nada más y nada menos. Esa es la situación aquí en Alemania. Verdaderamente muy, pero muy preocupante. Preocupantes también las declaraciones de hace algunas horas, nada más, esto ni siquiera con imágenes, sino leídas recién por ahí, del nuevo ministro de Defensa alemán, Pule, si no recuerdo mal, de apellido, puede que recuerde mal el nombre, comenzó hace 2 días su mandato. Declaraciones sencillamente anunciando que finalmente declaraciones estableciendo que a partir de ahora Alemania acompañará el pedido de Trump en cuanto a un gasto militar del 5% de su PBI, el 5% de su Producto Bruto Interno. Recuerda, ¿no? Los pedidos, las demandas, las provocaciones de Trump para inicialmente un gasto militar del 2% en los países de la OTAN, lo cual para Alemania connotaría un esfuerzo económico enorme. Recuerden el poderío de la economía alemana, un 2%, no del presupuesto público, un 2% del producto total, incluido el presupuesto público como toda la economía privada. Bueno, eso representaría muchísimo dinero, algo así como 100.000 millones de euros, si no recuerdo mal, al año, una cosa así, todos los años, pero ahora no, ya no más el 2%. Según el propio ministro de Defensa alemán, recientemente designado, Alemania, de ahora en adelante, realizará un esfuerzo para redondear un 5% de inversión militar.
5% como un país en guerra. 5% del presupuesto de Alemania a partir de ahora, según el ministro de Defensa, para el rearme. Parte de ese rearme, naturalmente, destinado a Ucrania, porque van despachando armas y armas y armas y armas. 5% de la economía alemana finalmente capitulan ante las demandas de Trump, una vez más, agachados de rodillas frente a los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos allá lejos, en el caso de una guerra con Rusia, Alemania representaría, aquí lo remachamos en más de una oportunidad, representaría el primer blanco de los rusos, ¿sí? Bueno, esto debe generar naturalmente preocupación. Noticia además también del día de hoy en Alemania, por la situación económica paupérrima de la economía, el desempleo, la recesión, la desindustrialización, la inflación, etcétera, etcétera, el aumento de la pobreza, la marginalidad, bueno, todos los factores propios de una economía en franco descenso, una economía realmente librada a una caída en picada, abiertamente. Bueno, por esta recesión, este año generará menos ingresos provenientes de los impuestos y eso generará una baja de la recaudación del Estado alemán de alrededor de 60.000 millones de euros solo este año, por menos impuestos por la recesión. Claro, la gente con menos dinero, las industrias o cerradas o con la producción reducida a lo mínimo posible, todo eso genera menor actividad económica, por ende menos pago de impuestos. Lo lógico, desciende la actividad económica, descienden los ingresos percibidos por el Estado alemán en concepto de impuestos. Bueno, 60.000 euros menos este año y aún así quieren un 5% de gasto militar. Esa es la contradicción. Menos dinero para el pueblo, menos dinero para salud, para educación, para vivienda, para infraestructura, para política social, incluso para políticas económicas, para la reactivación de la economía, para la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, política de transporte, todas las políticas posibles de un Estado, recortes en todas ellas y más armas al complejo militar industrial estadounidense, en realidad, porque ni siquiera para empresas armamentísticas alemanas, las cuales sí, claro, generan ganancias extraordinarias, pero representan un proveedor relativamente marginalmente pequeño de material militar, hacia dónde direccionan, hacia dónde canalizan todos esos ingresos, bueno, mayormente a las industrias armamentísticas estadounidenses, al complejo militar estadounidense. Menos plata para el pueblo alemán, menos plata en general en Europa para el pueblo europeo, menos dinero para ellos, cada vez más extracción de recursos y todo eso hacia el complejo militar industrial estadounidense. Esa es la triste situación de Europa, esa es la triste situación de Occidente y sinceramente no presenciamos síntomas de cambio en este sentido. Antes del final, una cosita cortita, un pequeño anuncio, por cierto. Vamos esta semana venidera ya, sí, qué pronto, sí, claro que sí. Yo voy a participar en una conferencia, la Conferencia Internacional sobre Determinantes Ecosociales de las Desigualdades en la Salud, en el sistema de salud, en Barcelona. Conferencia más que interesante porque yo voy a presentar básicamente una ponencia sobre la situación geopolítica global como contexto después para el análisis de cómo genera eso una afectación de las políticas de salud, la desigualdad, bueno, todas estas cosas recién reseñadas. Mi parte, naturalmente, la de la geopolítica y la geoeconomía. Quien quiera participar de forma directa en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, puede participar gratuitamente de forma presencial. En la descripción abajo el enlace para la inscripción a la participación presencial
Y quien quiera participar, por cierto, de manera remota a través de la transmisión en directo, puede también, mi recomendación, no lo desaprovechen porque vamos a poder realizar una linda ponencia con un poquito más de tiempo, un poquito menos del último momento, de las noticias del último momento, un poquito más de una mirada general, más conceptual, con algo de teoría seguramente, aunque siempre accesible y de forma pedagógica, entendible para todo el mundo. Eso el día 22 y 23 de mayo, ya la semana próxima. Yo todavía con la cabeza en, bueno, que esto en varias semanas más adelante, no, la semana próxima ya. Y por cierto, el día 25, inmediatamente de ahí, nosotros de Barcelona a Madrid directamente. El domingo 25, recuerden que vamos a realizar una vez más un encuentro con demoledores y demoledoras en Madrid, en el mismo lugar de la vez pasada, pero esta vez con un anfiteatro a disposición, con, audio, micrófonos, altoparlantes, escenario, etcétera, etcétera. La última vez ya parecíamos desbordados de gente, por eso esta vez este anfiteatro a disposición, y nos van a acompañar, van a participar también ahí en persona, entre cerveza y cerveza, nada más y nada menos que Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar. Rara vez reuniones de analistas geopolíticos críticos en vivo, en persona, en el mano a mano, poder charlotear, ¿sí? Cerveza por medio con todos ustedes, los tres juntos ahí. Rara vez reuniones, en mi opinión, de muy buenos analistas, quizás yo no tan bueno como ellos dos, pero sí dos grandes analistas como Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón, y este humilde servidor también. Ahí para todos ustedes, de forma completamente gratuita, simplemente puede participar quien quiera, así que todo el mundo invitado, ¿sí? Demoledores y demoledoras, en media hora nada más comienza la transmisión de Adrián Celaya. Trump se reubica, es el título de la transmisión de Adrián hoy, en media horita nada más. Recuerden acompañarnos, por favor, con el me gusta, con la suscripción, con comentarios. Si nos quieren ayudar a través de PayPal o de las membresías de YouTube, bienvenido a la ayuda también. Y si no, a través del compartir, el boca a boca, eso para nosotros representa verdaderamente una ayuda enorme. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo, así que por favor ayúdenos del lado de allá con el apoyo y la difusión del canal. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias por habernos acompañado, y a ustedes, demoledores y demoledoras, un beso, un abrazo. Adrián en media hora y nosotros mañana por acá junto a Juan Antonio Aguilar. Chao.